Ok, entonces nosotros lo que vimos la semana pasada un poquito repasando es el tema del mercado laboral, ¿cierto? Que uno podría entenderlo como otro mercado donde la oferta, aquí la demanda son las empresas y la oferta son las personas, ¿cierto? Entonces las personas van y ofrecen su trabajo, por decirlo, y las empresas son la demanda que contratan personas, horas, por decir, compran horas de trabajo, por decirlo. Y lo normal en un mercado estándar, digamos, si uno lo pensara, uno fuera como bien pragmático y dijera, bueno, este es al final igual que un mercado de completos, por decirle, uno debería esperar un equilibrio, ¿cierto? Donde hay una cierta cantidad de personas contratadas y una cierta cantidad de un cierto salario de equilibrio. Y en este mundo no hay exceso de oferta, no hay exceso de demanda, sino que en el fondo todos los trabajadores que quieren trabajar a este sueldo doble asterisco encuentran trabajo, y todas las empresas que quieren contratar a alguien a un sueldo doble asterisco encuentran a quien contratar. Y no hay desempleo, porque el desempleo lo entendemos como aquellos que les gustaría trabajar por doble asterisco, pero no pueden porque no encuentran quizá una empresa. En este caso no hay. Entonces ese es como el completo, como si uno analizara el mercado del empleo como si fuera el mercado de los completos. ¿Cuál es el problema? Que si uno mira los datos a nivel mundial y a nivel de país también, a nivel de Chile, uno encuentra que en realidad no hay el, el- el desempleo no es cero, sino que siempre hay un nivel de empleo como porcentaje mayor que cero. O sea, siempre hay gente que le gustaría trabajar, pero que no está encontrando trabajo. Entonces, eso nos dice básicamente eh, que hay un mercado que no es como el de los completos. O sea, el mercado de contratar personas y trabajadores no es como el del completo. Y en particular, para entender esto, hacemos dos caracterizaciones, una de un desempleo de largo plazo y otro de corto plazo. Entonces, llamamos al de largo plazo el que tiene que ver con cosas estructurales, como gente que siempre tiene problemas para encontrar trabajo, o sea, gente que está a lo largo del tiempo siempre desempleada, y llamamos a empleo más de largo plazo, de corto plazo, perdón, al que tiene que ver con cosas de que en el corto plazo, en el fondo, yo, si me quiero trabajar, cambiar de pega, va a haber un periodo seguramente que yo voy a tener que buscar trabajo. Entonces, todo ese periodo hay un desempleo de corto plazo que tiene que ver con cosas cíclicas, como a veces las personas pierden el empleo y después tienen que buscar otro, pero no es estructural. La de largo plazo es gente que normalmente está desempleada, y si nosotros miramos estos gráficos, ¿cierto? Podríamos ver que en general el número azul, la línea azul que es Chile, siempre está alrededor del 8%, pero el desempleo cíclico tiene que ver con cosas más de corto plazo, como que pasan en poco tiempo, y que cómo esta cosa se mueve alrededor del 8%. Como a veces es bajo 8%, a veces por arriba. ¿Ok? Entonces eso es más desempleo cíclico. Cuando las cosas están malas, hay más desempleo. Entonces de ahí hablamos de, bueno, que básicamente cómo se definen los desempleados, son aquellos que están buscando trabajo pero no han comenzado, o aquellos que están buscando trabajo y no han podido encontrar. Los empleados son aquellos que trabajan, y los fuera de la fuerza de trabajo son personas que ni siquiera no están buscando trabajo. Que en el ejemplo, estudiantes. Los estudiantes podrían estar trabajando, pero ellos no están buscando trabajo porque están dedicados a otra cosa que es estudiar. Entonces mostramos, ¿cierto? Un poquito el tema del coronavirus, cómo bajó el número de ocupados. Aquí la última vez que vi el número de esto eran 1,7 millones de empleos que se perdieron, de gente que estaba ocupada, pero ahora no está. Son 1,7 millones de personas que en el fondo tenían trabajo y ahora no tienen. Y los desempleados son aquellos, ¿cierto?, que buscan trabajo pero no encuentran, o encontraron y todavía no empiezan. Eh, bueno, fuerza de trabajo, fuera de fuerza de trabajo son aquellos que no trabajan. Entonces,
Veíamos, las verdes son la gente que trabaja, están ocupados, los rojos son los desocupados y los azules son los inactivos. Y podemos ver que hoy, digamos, por decirlo, hoy 2020, ¿no? ¿Cierto? Hoy en junio de 2020 hay más inactivos que ocupados, ¿cierto? Hay más gente que está sin trabajar y sin buscar trabajo, de hecho, eh, que gente trabajando. Y ese es obviamente un problema de la economía porque significa que harta gente está siendo mantenida. Acuérdense que estos son los mayores de 15 años. Entonces, hay más gente mayor de 15 años que no está trabajando, hay gente mayor de 15 años que está trabajando. Y después vimos la tasa de desempleo, ¿cierto? Que era el porcentaje de desempleados sobre la fuerza laboral. La fuerza laboral era todo esto, son los desempleados más los ocupados de la fuerza laboral. Entonces, como, ¿qué porcentaje la cosa roja es de todo esto? ¿Ok? Y eso es la tasa de desempleo. Y vimos que en Chile creció como hasta el 13%, ahora está en 13,2% la región metropolitana y 12,3% en el país. Y se ve algunas regiones que le pegó más, ¿cierto? Después, pero el problema es que esto captura cuánta gente dejó, o sea, en el fondo está buscando trabajo y no ha encontrado. Pero otra cosa que pasó en Chile con el coronavirus es que bajó la tasa de participación. Esto es como la tasa de participación es cuánto equivale toda la fuerza laboral, el verde más el rojo, sobre todo todos los mayores de 15. En el fondo, cuánto es el verde y el rojo sobre todo este rectángulo gigante. Y hemos visto que ha caído, antes estaba sobre, digamos, algo así como 74%, por decirlo, y ahora bajó en 10 puntos, bajó a 64%. Y en particular para los hombres, y las mujeres era como 53, diría yo, y bajó a 42,7. O sea, en general ha bajado un 10%. O sea, una de cada 10 personas salió de la fuerza laboral. Salió de la fuerza laboral significa que o dejó de trabajar y además dejó de buscar trabajo. Es como que se rindió. Dijo, bueno, ya no voy a encontrar trabajo. Quizás algo me parezca por ahí. Pero en el fondo, eh, el coronavirus tiene dos problemas que se puede ver aquí. Uno, que sube la tasa de desempleo, ¿cierto? Hay más gente que está buscando trabajo que ahora no encuentra trabajo, pero además hace que menos gente esté buscando trabajo, ya, de partida. O sea, nos pega por dos partes. Y por eso son los 1,7 millones de empleos que se cayeron. Y después hablamos del problema de medición, si una hora es suficiente, que sé yo, vimos algunos datos internacionales. Y después empezamos a hablar de temas de cómo que se podía hacer. Bueno, se puede ayudar a hacer a la gente más eficiente a buscar el empleo, se le puede dar información, tener agencias de empleo. Otras alternativas son capacitación, ¿cierto? Digamos que llega ahora no se necesita tanto, por ejemplo, eh, personas eh, en, digamos, telemedicina. Con la telemedicina ya no necesitas tanto personal administrativo. Quizás lo que necesitas es más gente que se dedique a mantener los software o gente que se dedique a limpiar con el coronavirus. Entonces tú lo que tienes que hacer es reconvertir a las personas. El ejemplo de acá era como un chofer que pierde el empleo, quizás porque los autos ahora se manejan solos. A esa persona quizás las tienes que, ya no sirve ser chofer, ya no tiene el valor que tenía antes, entonces tú lo tienes que reconvertir a un sector, por ejemplo, que pase a la mantención del auto en vez de manejar autos. Ya hablamos del seguro de cesantía, que la idea de esto es darle plata a la gente en el periodo que busca empleo. Entonces en Chile te obligan a guardar un poquito de plata y cuando
pierdes el empleo, te dan un subsidio además, para que tengas, en el fondo, si pierdes tu trabajo, tengas plata para sobrevivir en el intento. Y después hablamos del, hasta aquí llegamos, digamos, a la parte de desempleo estructural. Entonces, el desempleo estructural, si se acuerdan, era algo así como un desempleo que es más bien constante, como que se mantiene, la economía se mantiene con un cierto grado de desempleo, siempre. Y eso pasa porque en fondo constantemente hay gente que quiere trabajar, pero no hay demanda por su trabajo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno puede explicar que pase eso? ¿Cierto? Nosotros teníamos el modelo que decía básicamente, bueno, no debería haber desempleo, pero aquí estamos diciendo hay un desempleo siempre. Siempre hay gente que, como dice acá, quiere trabajar, pero no hay trabajo. Y ese es un problema para la economía y la pregunta es, ¿por qué eso podría pasar? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en esta parte de la cátedra. Entonces hay algunas teorías. Una teoría tiene que ver con el salario mínimo, ¿cierto? Que ustedes saben que es como que lo mínimo que se puede pagar en términos de salario. Eh, otra teoría es sindicatos y otra es la teoría del salario de eficiencia. Si se fijan, ninguna de estas cosas existe en el mercado completo, digamos, no hay un precio mínimo completo, por decirlo, ¿cierto? No es que, no es que, digamos, lo que estoy tratando de decir, no es que haya una agencia estatal que diga, por lo menos tienen que pagar por el completo lucas, ¿ya? En los sindicatos, no hay sindicato completo, ¿cierto? No es que los completos mismos, eh, de cierta manera, pidan, o los que venden completos, los completos que son vendidos, se organicen y formen un sindicato de completos. Y salario de eficiencia tiene que ver con que aquí hay humanos. Vamos a ver cómo, qué podrá tener que ver el comportamiento humano, porque un completo se vende y el completo de cierta manera cumple su función, pero quizás con humanos la cosa es diferente, no es como un completo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con lo que metemos de salarios de eficiencia. ¿Okay? Entonces vamos a ver tres explicaciones, dos que ustedes seguramente han escuchado, el tema del salario mínimo y el tema de sindicatos, que son organizaciones de trabajadores. Y el tercero es salario de eficiencia, que es una cosa más nueva de la economía. Entonces, el salario mínimo en el fondo lo que se hace es digamos, si yo pago cero, uno podría decir, bueno, esta es esclavitud, ¿cierto? O sea, yo te pago, si no hay salario mínimo, alguien podría decir, bueno, eventualmente podría haber incluso alguien que trabaje por cero, y eso va a ser esclavitud. Este es como el típico gallo dice, oye, trabaja, mira, después te voy a pagar, pero, no sé, por puros cuentos, y al final la persona trabaja gratis. Pero sin embargo, también ha sido usado como faro en la práctica. La gente, como que las empresas, cuando colocan un salario, eh, ellos usan como de referencia el salario mínimo. Entonces dicen, mira, ¿cuánto se le debería pagar al personal de limpieza? Paguémosle el salario mínimo, digamos. Eh, y otra gente dice, mire, esta pega un poquito mejor que el salario mínimo, paguémosle una vez y media el salario mínimo. Y otra gente dice, mira, esta pega, ¿sabes que en más calificaciones paguemos dos veces el salario mínimo? Entonces, cuando como que eligen cuánto pagarle a la gente, usan de cierta manera como faro, que el faro es como una guía, digamos, como una guía el salario mínimo. Entonces, si yo subo el salario mínimo, no solo le subo
a esta persona, que es la que le paga el salario mínimo, también que le suben seguramente al que gana 1,5 veces el salario mínimo y la que gana 2 veces el salario mínimo. Esa es como la lógica. El salario mínimo, de cierta manera, lo que quiero que entiendan es que no necesariamente solo le fija el salario a aquellos que están trabajando, sino que también aquellos que, por ejemplo, o sea, no les fija solo el salario a aquellos que ganan justo el salario mínimo, sino también les fija el salario a aquellos que tienen alguna proporción del salario mínimo. En el fondo, la empresa, usted arma una empresa y dice, ya tengo que contratar gente, a este tengo que pagarle un poco más, ¿cuánto le ponemos? No sabí, entonces dice, bueno, paguémosle 2 veces el salario mínimo. Ya, esa es una forma de que usan salario mínimo como información de referencia. Y esas personas entonces se ven afectadas por el salario mínimo. Pero, uno podría pensar en, por decirlo, personas con educación básica, digamos. Uno podría pensar en Chile, hay gente que tiene solo educación básica y a esas personas se le paga el salario mínimo. Y un problema que podría pasar es que justamente el salario mínimo podría estar por arriba del salario de equilibrio, ¿cierto? En el fondo nosotros dijimos en este punto acá, en el equilibrio, no habría desempleo. Pero resulta que se pone un salario mínimo más arriba, eso hace que haya más aquí este es el número de gente buscando trabajo, ¿cierto? LS busca trabajo y LD contrata, ¿cierto? Entonces, la cantidad de gente que está siendo contratada es diferente es menor en particular a la gente que busca empleo y este sería el desempleo. ¿Ok? Entonces la diferencia entre estas dos cosas sería el desempleo y eso va a pasar si yo pongo un salario mínimo muy alto. Porque en el fondo si el salario mínimo es alto va a haber mucha gente que va a decir, es buena esta pega, donde paga el salario mínimo me van a pagar harto. Y y va a haber más gente que quiere esa pega que la cantidad de empresas o los puestos de trabajo disponibles para esa persona. Consultas aquí. ¿Les quedó claro por qué el salario mínimo podría generar desempleo? ¿Consultas o está claro? Es como el típico que yo pongo el precio más alto, pues hay exceso de oferta, ¿cierto? En este caso las ofertas son las personas y es el desempleo. ¿Dudas? ¿Está bien? Ya, supongo que está bien. Si no dicen nada, asumo que está bien. Otra idea son los sindicatos y la negociación colectiva. Entonces, los sindicatos, ¿cierto? Son la asociación de trabajadores, algo que ustedes saben de cierta manera, eh, que negocian salarios y otras condiciones. Y el sindicato ciertamente puede ser positivo. ¿Me escuchan bien? ¿Qué me dice? ¿Me están escuchando bien o no? ¿Alguno puede hablar? Ahora sí, o sea, se había quedado un poco pegado. Ya. Déjame ver que tengo bien la cuestión aquí. Eh, ya, en el fondo, un sindicato puede ser positivo si, cierto, son colaboradores. El trabajador y el empleador se ayudan a acordar términos. Ejemplo, acordamos horarios laborales, que es una reforma que se hizo hace poco. O hacemos llegar al problema. Por ejemplo, el sindicato hace ver que, mira, un problema de nuestros trabajadores es que están muy cansados porque en realidad les conviene un recreo a las 4 y no a las 2, por inventar algo. Entonces, entre las dos partes, trabajadores y empresa, acuerdan condiciones de arreglar fondo temas del trabajo. Y eso puede ser muy positivo. Pero puede ser negativo el sindicato si actúa con una lógica de suma cero. En el fondo, los
el sindicato, los trabajadores y los empleadores básicamente pelean por plata, dicho en forma como descarnada, de cierta manera. ¿Cómo es que la otra vez le hice? Bueno, entonces, de nuevo, la negociación colectiva, que es lo que hacen los sindicatos. Los sindicatos son un colectivo de personas que van y negocian con la empresa. El sindicato, obviamente, una de las cosas que negocia son los salarios y puede que si va a paro no se llegue a acuerdo, entonces los paros generan detención de la producción y lo que pueden hacer es colocar salarios altos que generan desempleo. Entonces, tenemos dos posibilidades. En el fondo, a ver, lo que quiero decir, en el fondo tenemos el típico gráfico, ¿cierto? Aquí está la oferta, y aquí está el precio, y puede que el sindicato fije un precio, negocie un salario más alto. ¿Ok? Esta es la oferta, esta es la demanda, y se genera un poquito el mismo problema del salario mínimo, ¿cierto? Como el sindicato negocia un salario más alto, genera desempleo. Este es el típico tema de, por ejemplo, los empleados públicos. Nos dice que, mira, pucha, que es bueno tener una peguita en el aparato público porque la gente negocia también y han negociado también su salario, qué sé yo. Entonces tú sabes que si logras entrar eh, al aparato público, tú puedes tener una muy buena pega. Entonces mucha gente quiere entrar ahí, pero no hay suficiente espacio, no van a contratar tanta gente y eso genera un desempleo. Entonces, en suma, tenemos sindicatos que pueden ser buenos, que en el sentido que son sindicatos donde ambos llegan a un acuerdo, empresa y trabajadores, y solucionan, digamos, su problema e incluso llegan a cosas positivas. Y otro que puede ser negativo, que en el fondo van simplemente al choque y tratan lo único que se concentra en la negociación de los salarios y se genera un salario más alto de lo normal, lo que genera desempleo. ¿Ok? Y la pregunta un poquito, que puede ser un poquito empírica, tenemos dos teorías en el fondo del sindicato. Una buena, que puede ser, bueno, nos ayuda a hacer muchas cosas, y otra más mala que, mira, sabéis que esto solo va a generar paros, problemas y no va a llegar a un salario muy alto que también va a generar desempleo. Entonces, obviamente, los que pierden aquí son los que no agarran pega. De cierta manera, los que están en el sindicato. Los que están en el sindicato, ahí está. Los que están en el sindicato están súper bien, pero los que están afuera perdieron. Y es un problema. Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de sindicato es el que domina? Y es una pregunta empírica que es difícil de responder, pero claro, si uno cree que domina el primer sindicato, el sindicato, por decirlo, ya tiene una relación positiva con la empresa, bueno, es razonable quizás tratar de aumentar la sindicalización, que haya más trabajadores en el sindicato, si más bien tiende a la segunda parte, que va a haber paro, conflicto y salarios artificialmente altos, quizás uno puede decir, mejor no tener sindicato o disminuir el grado de sindicalización. En Chile, ¿cómo, o en el nivel mundial, digamos, cómo está esto? Esto está más bien a la baja. En la barra roja está el nivel de sindicalización en 1990, en la azul el 2013, y puede verse a través de países que en general, ¿cierto? La barra roja es más alta que la barra azul. O sea, eso me indica que en general la gente está menos en sindicato que antes. Chile es de los países que no tiene menos sindicato. Aquí está Chile y va al alza en este gráfico, por lo menos. ¿Okay? O sea, como que la gente está un poquito más en sindicato. Pero en general no es demasiado alto. Pueden ver países, Francia, digamos el norte de Europa, por decirlo, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, muy altos grados de sindicalización. En estos países el sindicato es muy como la primera parte, o sea, como muy colaborador, el sindicato está en el directorio de la empresa, está muy mano a mano con los dueños. Y en la otra parte está
países más, digamos, Estonia, Turquía, Francia, Hungría y Estados Unidos. ¿Ok? Son países que más bien, Estados Unidos sobre todo, la lógica es más bien del empleador individual. Miren Estonia, que es ex Unión Soviética, es súper bajo, o sea, casi nadie está en sindicato. Y Chile está más bien en la parte baja del gráfico. ¿Okay? Estos son datos más actualizados, digamos. En Islandia, Islandia en realidad es como Talca, un país del porte de Talca, o sea, no es un país demasiado grande, entonces es un poquito ilusoria esa comparación, por decirlo, 92,8%, Chile está acá, 20,6%, o sea, está un poquito como casi en la mitad, digamos. Uno de cada cinco, por decirlo, trabajadores están en sindicato. Y de nuevo, Estados Unidos, 11%, Estonia, 4,7%, muy bajo. ¿Okay? ¿Dudas respecto a esto? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, sigo entonces. La última teoría es la teoría de los salarios eficientes, que lo que trata de decir es que la alternativa anterior en realidad hace mucha relación con políticas públicas o con acción de los trabajadores, pero la tercera opción es un poquito como que las empresas internalizan cómo los trabajadores reaccionan y las empresas mismas generan el desempleo. Y la que dice la teoría del salario eficiente es que las empresas colocan salarios más altos que el de equilibrio, en el fondo que el típico equilibrio, para generar mayor productividad. O sea, las empresas, a modo de resumen, las empresas saben que les conviene pagarle más a los trabajadores porque así los logran retener y logran que trabajen más. Entonces, ese salario más alto se traduce en desempleo. La pregunta, como obvia, es: ¿por qué una firma querría subir los salarios, ¿cierto? ¿Por qué se le pagaría más, digamos? Una razón, pensemos como un trabajador en África, digamos, que no tiene ni comida ni agua, seguramente si tú le pagas lo suficiente, el tipo va a poder comer comida, comprar comida y agua, y por lo tanto, al tener comida y agua va a ser más, por decir, va a trabajar más, ¿cierto? Va a ser más productivo, y eso me conviene. A mí como empresa, me conviene que el trabajador pueda hacer las cosas que yo lo contrato. Quizás tiene que ver con que tú quieres que el trabajador sea feliz. O sea, si tú le pagas el salario de equilibrio, va a tener un trabajador que va a estar todo el rato alegando con cara de perro. En cambio, si le pagas más, quizás va a estar como preocupado va a estar contento, va a estar como optimista de ir a la pega. Una tercera razón es que los trabajadores mejor pagados quizás valoran más su empleo y se esfuerzan más por retenerlo. O sea, esto es como si yo tengo una pega buena, voy a esforzarme de hacer bien la pega porque esta pega no me conviene perderla. Entonces lo que hace la empresa te paga más para que tú te preocupes de cuidar tu pega. La cuarta es que atrae mejores trabajadores. O sea, si tú pagas un buen sueldo, lo más probable es que los que apliquen a la pega ofrecida van a ser mejores trabajadores, va a ser mejor gente con mejor currículum, qué sé yo. Entonces la idea básica es, ¿cierto? Pago más para obtener más productividad, o sea, como para que el trabajador produzca más. Eso en términos de que está feliz, que está saludable, que cuida la pega o que incluso el trabajador mismo que llega a la empresa es mejor. Entonces, la idea es esta, ¿cierto? Uno tiene esfuerzo versus producción. Entonces, ¿cierto? Este esfuerzo, digamos, o producción responde al salario. El salario. Entonces, yo subo, y en esta parte de acá, si yo subo el salario, ¿cierto? Si sube esta proporción del salario un poquito, si lo subo un poquito así, si subo el salario un poquito,
sube mucho la producción. Entonces, yo sé en el fondo que, por decirlo, si yo le pago 100 lucas al gallo que hace completos, él me produce 100 completos. Pero si le pago 120, él me produce 200 completos, porque él ahí, no sé, está bien alimentado, valora mucho la pega, etcétera, etcétera. Esto hasta el punto donde justamente lo que produce es igual a lo que hace una alza de salario. ¿Okay? Y entonces esto sugiere, ahí, esto sugiere pagarle para que haga más, una cosa así. Y al pagarle para que haga más, genera lo mismo que antes. Para que haga más. Chuta. En el fondo, esto, de nuevo, a ver ahí, sugiere el mismo modelo de antes. Tenemos oferta, ¿cierto? Q y P, y lo que hace es que salario de eficiencia. Donde esta es la oferta, esta es la demanda, y este va a ser de nuevo el desempleo. ¿Ok? De nuevo, yo fijo el salario más alto de lo normal, por decirlo. ¿Ok? ¿Dudas aquí? ¿Dudas respecto a esto? ¿Dudas? Ya. Si no hay duda, bueno, resumen, entonces empleo el porcentaje de personas que quieren trabajar pero no están trabajando, en el fondo, o que buscan, en realidad, a ver que buscan, porque puede que quieran, pero no se les presenta la oportunidad, la oferta, digamos. El INE calcula la tasa de desempleo, la tasa de empleo tiene sus problemas igual, mucha gente encuentra trabajo rápidamente, hay otra que se queda permanentemente en desempleo, ¿cierto? Una razón de desempleo es el periodo de buscar trabajo, pero hay otra estructural. Una es que el salario mínimo genera empleo, y otra que los sindicatos generan empleo, y la tercera posibilidad es que esta teoría de salario de eficiencia, mayor salario, mayor productividad, y eso me genera el desempleo. ¿Dudas respecto a esto? Voy a cambiar esta cuestión. ¿Dudas respecto a esta parte de la materia? Que vamos a cerrar la parte de mercado laboral. Preguntas, consultas, comentarios, qué sé yo. ¿También? Ya, voy a asumir que están bien si no dicen nada. Ahora, un poquito ir al plan de clase. ¿Dónde lo tengo aquí? ¿Cierto? En teoría, nosotros tenemos. ¿Qué nos queda? Porque ya no queda tanto, ¿cierto? Estamos a finales de noviembre. Nos queda. La próxima semana hay. O sea, nos quedan 2 clases más aparte de esta, y de ahí viene la evaluación transversal y todos esos temas. Ya, ¿estamos? Entonces, vamos a la siguiente clase. Ya, esta clase tiene que ver con lo que se llama, esto ya desapareció hoy en día, producción y crecimiento, ¿ok? Que quiere decir cuánto uno hace y cómo va creciendo lo que uno hace. Entonces, partamos por un problema que se llama la maldición de Malthus. La idea es que la cantidad de gente que hay en una población
crece de manera exponencial. ¿A qué me refiero con eso? Imaginamos, están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Lo ven? Ya, sí, Sí, profe. Maldición de Malthus. sí, ya, lo veo. Sí. Entonces, imaginemos las parejas, digamos. Entonces, una pareja tiene 3 hijos. ¿Sí? Esa pareja que tiene 3 hijos, después tienen hijos, ¿cierto? A su vez. Y esos hijos tendrán 9 hijos en total. Cada hijo tiene 3 hijos, ya tenemos 9 hijos. Los nietos de esos hijos van a tener 27 hijos. Eh, los bisnietos de ellos van a tener 81 hijos, y así sucesivamente, ¿cierto? 81 por 3, 243. Después 243 por 3 sería 735, creo, y así sucesivamente. Perdón, 729, 729 por 3 y así sucesivamente. Entonces, en el fondo, si uno piensa en familias que tienen 3 hijos, este número empieza a explotar, ¿cierto? La cantidad de gente que hay en el planeta Tierra, por decirlo, debiese explotar mucho. Y piensen que antes la gente, además, con el tema de la concepción, control de natalidad y todo eso, no había. Entonces, si ustedes seguramente van a la familia de su tatarabuelos o abuelos, tenían, no sé, 5 hijos, 6 hijos. Entonces, si hacemos esto en 6, sería 6 hijos, después 36 hijos, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, mucha gente que se acumularía muy rápido, ¿están de acuerdo? En tanto, en cambio, digamos, aquí hay un pequeño error ortográfico, en tanto, claro, crece mucho la gente, pero en realidad la cantidad de tierra que hay disponible para alimentar a las personas es constante, ¿cierto? El tamaño de la tierra es algo que nosotros no podemos, digamos, decir, bueno, vamos a ampliar el planeta Tierra, ¿cierto? No podemos construir otro planeta Tierra, tenemos una cierta cantidad de tierra que tiene capacidad agrícola y eso está fijo. Entonces, lo que pasaría al final es que habría tanta gente con poca tierra que algunos tendrían que morir. Y eso es básicamente lo que ocurrió en Etiopía, si no estoy equivocado, en el inicio de los 90, donde en el fondo no había mucha gente y había poca tierra y poco alimento. Entonces, ¿qué pasó? La gente se empezó a morir de hambre y hubo guerra, empezaron a pelear entre ellos. ¿Quién? En el fondo, digamos que somos 100 personas y hay un terreno de 5.000 metros cuadrados para hacer tomate y sí, todos empezaron a pelear por ese metro cuadrado y qué sé yo. Entonces, ese es el gran problema, ¿se entiende? Entonces, ¿eso ha pasado en Chile o ha pasado en otros países del mundo? Que hay tanta gente que la gente ya se empieza a morir porque en el fondo tenemos el problema de que es como decir, Chile antes eran 100.000 personas y el tamaño de tierra de Chile era fijo, ¿cierto? Y ahora somos casi 19 millones de personas y es el problema de Chile de que nos falta tierra en el fondo para tener comida. ¿Es ese el problema o no? ¿Qué dicen? ¿Alguien? A ver si alguien habla. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por En el favor? fondo, la pregunta es, la predicción de esta persona Malthus era que crecía más la gente, crecía mucho la cantidad de gente, ¿cierto? Pero la cantidad de tierra que tenemos para alimentar a la gente es fija. Entonces la predicción es, se va a acabar la tierra, vamos a tener demasiada gente y nos vamos a morir de hambre, porque en algún momento no va a haber tierra para todos y van a tener que morir algunos. La pregunta es, ¿eso pasó o no? ¿O ustedes lo ven en Chile que ahora lo que nos falta en el fondo es tierra para tener alimento? No se peleen.
¿Se escucha, profe? Sí, se escucha. O sea, ¿se considera que después la gente igual va muriendo? Que a pesar de que van creciendo, igual van... Claro, O sea, pero tú tienes que pensar que en el fondo, esto es como generación. Pues, al principio habían dos, ¿cierto? O había una persona y esta tuvo tres hijos. Entonces, 3/1 sobrevivían dos, ¿cierto? Después habían 9. Entonces, en la generación son 9, la otra generación 27. claro, y quedan netos 18 y así sucesivamente. ¿Estás de acuerdo? Ya, Que entiendo. va creciendo la población. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, la pregunta es, por qué pasó? O sea, primero, ustedes ven un mundo en Chile, por lo menos, donde lo que falta, el problema es que en el fondo hay mucha gente y hay poca tierra. ¿Es ese el mundo? ¿Hay poca tierra donde producir alimentos? ¿Es ese el mundo que tenemos en Chile en este momento? Yo creo que el problema es el agua, pero no sé si tenga que ver con esto. Ya, pero en temas de tierra, no, pues. Estoy hablando de tierra y alimentos, ¿cierto? Tú no ves ese problema, en teoría. No sé. No. Digamos, no has sabido de gente que se ha literalmente muerto de hambre. ¿De acuerdo? En otros países, como algunos dicen, el ejemplo de Etiopía o Haití, uno podría decir que pasa en esto, sí ha habido ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la población de Chile entre 1907 y 1995. ¿Ya? En 1907 éramos 3.200.000 personas y para alimentar esas 3.200.000 personas teníamos que en la población mano agrícola que se llama, destinábamos 458.000 personas. O sea, si se fijan, esto sería, a ver, digamos, lo voy a calcular al tiro. 458 dividido en 3, 2, 16. Esto es como el 14% de la población se dedicaba a producir alimentos. Eso era en 1907. En el fondo teníamos 3 millones de personas, de esas 3 millones, 14% se dedicaba a producir comida para el resto, ¿cierto? Y para ellos mismos, en el fondo. Sin embargo, si uno mira, la población creció un montón, pues pasó de 3.200.000 a 14 millones. O sea, se duplicó digamos, multiplicó casi 5 veces, porque un poco menos de 5 veces, pero la cantidad de gente que trabaja en agricultura se poco menos que duplicó. Entonces, como que cambió mucho, en el fondo un poquito más de gente alimenta a muchas personas. En particular, 883 dividido en 14.395. Esto es un 6%. En el fondo, antes lo que pasaba era de que un 14% de la población teníamos que agarrar 14% a ponerlos a hacer cosas agrícolas para alimentar a la población. En el fondo, piensen en la sala. Entonces, si somos 50, hay 7 de los 50 que tendrían que dedicarse a la agricultura, porque si no, no tendríamos que comer. En cambio, ahora, de esos 50, solo 3 tendrían que dedicarse a la agricultura, en vez de 7. Entonces bajó más de la mitad. Lo que estoy diciendo es que en el fondo la agricultura se volvió más productiva. En el fondo, al mismo pedazo de tierra, ¿ok? Le estamos sacando más el jugo. Que la misma trabajadora agrícola está haciendo más. O sea, esto es como decir, antes un agricultor podía producir 100 tomates, hoy en día produce 1.000 tomates. Y eso no estaba en el análisis anterior, ¿cierto? Aquí en el análisis anterior se decía, bueno, la cantidad de tierra es fija, entonces la cantidad, siempre se va a producir 100 tomates en el fondo. Y lo que no contaba es que quizás por metro cuadrado de tierra, quizás podíamos producir más. Y eso hizo que pudiesen haber más personas. Esta teoría de Malthus, para los que vieron la película Avengers, si se acuerdan, el personaje, el bueno, no, el malo,
¿cierto? Decía demasiada gente, decía. Esa era como su parada, ¿cierto? Y decía, bueno, si se mata a la mitad de la población, ¿cierto? Podemos ser felices y estar bien. Y eso tiene que ver justamente con lo que decía Malthus. Él decía, bueno, que como crece muy rápido la población, empiezan a haber problemas. Y para evitar esos problemas, eh, tendría que morir gente, va a morir inevitablemente gente porque hay una cantidad de tierra que no va a alcanzar para alimentar a todos. Sin embargo, lo que él no contaba justamente, y por la razón porque el Malulo estaba malo en la película, es que él no contaba con que la cantidad de cosas que se puede producir con la tierra que aumentó mucho. O sea, un agricultor grande hoy en Chile produce más que todo lo que producía el país antes. Es una forma de decirlo. Entonces ahora hay mucho alimento. El problema no es la falta de alimento, porque como dice Javiera, puede ser después lo que va a pasar, yo predigo, digamos, una predicción, con el tema del agua es que cada vez se van a inventar técnicas para generar agua potable o agua de riego más moderna. En particular va a salir esto de la desalinización del agua o un uso más eficiente del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que va a pasar con el tema del agua, que es un poco lo que pasó con la agricultura. Pues nosotros tenemos un metro cuadrado de tierra, antes la pelea de la unidad popular y todo eso era sobre la tierra, pero ahora este metro cuadrado de tierra produce mucho más. Entonces ya no tenemos un problema de alimentación. De hecho, antes del coronavirus, el problema de Chile era más bien sobrepeso, que es lo que antes, para ustedes que son más nuevos y piensan que Correte no vivió esto, pueden pensar que, bueno, que en realidad el tema del hambre es ahora y que Chile nunca tuvo un problema del hambre. Bueno, antes justamente el problema era la desnutrición. Eran jóvenes que no, o niños en particular, que no tenían alimento, no tenían alimentación mínima, entonces no tenían energía, una serie de problemas. Y gracias al desarrollo del país, el crecimiento del país, en la década de los 90, digamos, y 2000, ese problema se superó, ya no se ve el nivel de hambre de antes, hasta antes del coronavirus, digamos. Lo que se pasó a ser el problema de la pobreza dejó de ser un problema de hambre, pasó a ser un problema de sobrepeso. Y la gente come mal, come mucho carbohidrato, por ejemplo, mucha pasta, entonces engorda, no tiene la nutrición, por decirlo. ¿Okay? Lo dejamos hasta acá y seguimos a las 4:45, ¿les parece? ¿Les parece? Bueno, profe, gracias. Recuerden, Sí, por profe. favor, compartir. Entonces lo que teníamos, ¿cierto? Era esta lógica que sugería Malthus de, y lo mismo decía Thanos de la película Avengers, de que en el fondo si había mucha gente, iba a ver como en el fondo pensemos así, es como una torta que es fija, ¿ok? La torta es fija, pero crece la cantidad de gente en la fiesta. Entonces cada vez empieza a haber una rebanadita más delgadita y eso provoca hambre. ¿Cuál es el problema que tuvo Malthus? Que en el fondo no vio que en realidad esta torta no era fija, sino que era una torta que en el fondo es como que se iba agrandando, porque con la misma harina, con los mismos procedimientos, la misma cocinera podía hacer una torta más grande. Entonces, al mismo tiempo, crecía la torta. Esto se ve así. Este gráfico muestra esta cuestión se mueve. Entonces, es plata por persona. ¿Okay? Y esta es los años. ¿Ya? Si se fijan, lo que le llaman trampa de Malthus es que más o menos incluso en el Imperio Romano decían que habían, aquí está, ¿cierto? El cero, y en Grecia también, estándar de vida bastante alto. Y en realidad todos más o menos la calidad de vida por persona era más o menos pareja, ¿ya?
No es esta idea que últimamente ha surgido, digamos, de que en la sociedad siempre se mueve a uno mejor y que con los acuerdos vamos a ir a un mundo mejor y que las cosas se van a arreglar y con el tiempo las cosas se arreglan y la sociedad avanzan. Bueno, esto no fue así porque si miran este gráfico muchas veces la cantidad de plata por persona disminuyó. O sea, digamos, cuando estaban los romanos, la gente tenía mayor riqueza, vivía mejor, por decirlo, que después en la Edad Media, donde fue más el tema religioso, digamos, y todo cayó. Entonces, por eso esto como se queda atrapado. Y en parte de eso es porque básicamente la economía, básicamente la idea era subsistir, ¿cierto? La economía básica, si ustedes miran, eh, no sé, Game of Thrones, lo grueso era producir agricultura, o sea, tener que comer. Ese era como lo más importante. Sin embargo, más o menos acá, ¿cierto? Hubo un disparo, que se llama la Gran Divergencia, que fue gracias a la Revolución Industrial. Y de ahí, si miramos la cantidad de plata, siempre estuvo como atrapado aquí, por eso le llaman trampa de Malthus. En el fondo estamos preocupados de comer, a veces la gente moría, qué sé yo, y de repente, ¡pum!, se disparó. Y ya tenemos mucha más plata que antes. O sea, ustedes de cierta manera son extremadamente afortunados porque son privilegiados, como le gusta a algunos la palabra privilegio, ustedes son privilegiados en el sentido que, ¿qué está haciendo esta cuestión? Son privilegiados en el sentido de que nacieron en una época donde el hambre no era tema. Nacieron en una época donde ya habíamos salido de esta trampa de Malthus, de quedarnos atrapados. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en esa parte de la revolución industrial? Que nosotros podríamos haber seguido aquí por abajo y haber seguido por acá, pero sin embargo nos disparamos. Bueno, la población alimentar ha subido mucho más que la población dedicada a producir alimentos. Y además ha subido la cantidad de alimentos que consume cada persona. O sea, es que hay muchos más alimentos que antes. Y la razón de eso es porque en el fondo a un trabajador agrícola, si lo que costaba un día entero de ganar, en plata o en comida, o sea, esta idea como yo trabajo con un poco de pan, que uno ve como en las series o películas medievales, ahora eso le cuesta 10 minutos. En 10 minutos logra hacer un pan. O sea, logra ganar lo equivalente que es un pan. De hecho, en Estados Unidos lo que produce un agricultor ha subido 250 veces entre 1800 y 2000. O sea, si uno lo piensa, esto sería como antes producía 10 kilos de tomate, ¿cierto? De tomate, hoy día produce 2500 kilos de tomate. Y eso significa un ritmo de crecimiento del 2,3% anual. ¿Ok? Eso es más o menos lo que iba creciendo anualmente. Entonces, lo que quiero decir en el fondo, el agricultor que antes producía, pongámosle que es carne, 10 kilos de carne, hoy día produce 10.500, 2.500 kilos de carne. Y eso genera que en el fondo uno tenga mucha comida. Otro ejemplo es la luz. En el 1800, ¿cierto? Pensemos en 1800, la luz estaba toda la industria de la vela, por decirlo. Entonces uno tenía que tener cera, tenía que tener la mecha, tenía que limpiar, qué sé yo. Entonces en 1800 a uno le tomaba 5 horas de trabajo ganar lo suficiente para producir una iluminación por una hora. 5 horas de trabajo es más o menos lo que a la gente le puede tomar comprar un televisor pequeño, digamos. Alguien que en educación superior, digamos, es, pongámosle que es como un día, pongámosle unas 20 lucas, digamos. ¿Qué me sale 20 lucas? Un mouse, algo así. Es como lo que ustedes trabajarían para tener un mouse. Eso se trabajaba para tener una hora de luz. Entonces la gente, en el fondo, solo para tener luz tenía que trabajar bastante. Hoy el costo de eso es 1/3 de segundo. En el fondo, lo que te sale una cuenta de luz de una hora, tú lo logras producir de cierta manera en 1/3 de segundo. Y eso equivale
yo me acuerdo que un profesor decía que una ampolleta de 60 watts, claro, te sale como, no sé si eran 600 pesos al mes, si tú lo tenías prendido todo el mes. Entonces es muy barato la luz ahora. Eso significa un aumento de 100.000 veces en 2 siglos. O sea, se volvió 100.000 veces más barato producir luz que antes. Y eso significa un crecimiento anual del 5,6%. Entonces, gráficamente esto se ve así. Antes, este es el precio de la luz, digamos, que lumen le llaman como iluminación. Precio de la iluminación, 40.000 libras esterlinas, digamos. Salía una hora de luz, vamos, 40.000. Para que tengan una idea, digamos, una libra esterlina, digamos, 40.000 libras esterlinas son 41 millones, digamos. O sea, era un verdadero lujo tener luz. Una hora de luz, tener una hora de luz en la noche te salía 41 millones de pesos, por decirlo. Pesos chilenos. Actualmente sale prácticamente cero. O sea, es muy barato tener una ampolleta prendida una hora. Entonces, esto es por tecnología, digamos. ¿Cierto? Primero la electricidad, después, ahora son las ampolletas LED. Cada vez se ha vuelto más barato tener luz. Entonces, ¿se entiende? Estas dos cosas, en el fondo lo que no tomó Malthus en cuenta es el cambio de tecnología. El cambio de tecnología nos permitió que en el fondo con el mismo metro cuadrado de tierra, antes yo generaba 1 kilo de tomate, hoy día genero 2.500 kilos de tomate, porque tengo fertilizante, porque hago rotación de cultivo, porque tengo un tractor, porque tengo riego, porque no sé, tengo invernadero, todo ha hecho que yo pueda producir mucha más comida. Y eso es un cambio tecnológico. Y para en tanto para la luz, un poquito parecido. O sea, antes era vela, ¿cierto? Entonces tú, en fondo, es tener una vela prendida por una hora, te salía mucha plata, digamos, en particular porque la vela no iluminaba tanto, entonces tú quizás necesitas varias velas para iluminar lo equivalente a una ampolleta. Y ahora con la ampolleta, con la LED, todo, si se fijan aquí en 1800, que es más o menos electricidad, aquí se volvió muy barato. O sea, ahí cayó abismalmente el precio de la iluminación, porque en el fondo la electricidad posibilitó usar la ampolleta y es un cambio tecnológico importante. Entonces, en el fondo, la tecnología te puede cambiar cómo hacen las cosas. Sin embargo, podemos ir a otro sector. Pensemos en otro sector. ¿Cuánto ha aumentado la productividad de un peluquero? Aquí en la foto hay un peluquero, ¿cierto? En Egipto, digamos, esto antes de Cristo, no sé, 3.000 antes de Cristo, qué sé yo, 5.000 antes de Cristo, y ya existía el peluquero. ¿Ustedes creen que esta peluquera, parece que es peluquera en Egipto, más o menos, cómo anda la velocidad de cortar el pelo con respecto a un peluquero hoy en día? ¿Es el peluquero de hoy día 250 veces más rápido que el peluquero en la época de Egipto, de los faraones, por decirlo? O más o menos de andar igual, digamos. Asumamos que tiene unas tijeras en esa época. ¿Ustedes creen que son 250 o 100.000 veces más rápido un peluquero hoy día que un peluquero en la época de los faraones? Yo creo que quizás sí por los implementos. Pero 250 veces más rápido. O sea, no, no tanto, pero algo. Digamos, ¿cuánto tú crees? Digamos que la peluquera en el tiempo de los faraones se demoraría 2 horas, ¿ya? Supongamos que se demoraba Mm, 2 horas en cortarle el pelo a la faraona, por decirlo.
hoy día que fuera 250 veces más rápido, significaría que el peluquero se tendría que demorar 30 segundos en cortar el pelo. ¿Estás de acuerdo que eso no pasa, cierto? O sea, No, no demora pasa. 250 puntos en hacerte el corte de pelo, y si son 200.000 veces, significaría que en vez de 2 horas, se demoraría como un milisegundo en cortarte el pelo, lo que tampoco es cierto, ¿cierto? Entonces esto, lo que va al punto es que estas cosas de servicios personales, en realidad, poco avanzaron. Por la peluquería no ha sido mucho más, no ha avanzado muy abismalmente. No es como que de repente se volvió mucho más rápido cortar el pelo. ¿Están de acuerdo? Y un poquito, y eso en general aplica a todo lo que es servicios personales. O sea, otro caso es la educación. En Grecia, la forma de educar a las personas consistía en un gil parado frente a una audiencia, enseñando, ¿cierto? Por 1 hora o 2 horas. Digo. Y hoy día, ustedes me tienen a mí hablando por 2 horas. Entonces, esencialmente, ¿cierto? No se ha vuelto mucho más rápido. Ustedes no están, no es que de repente, oh, ahora me educo en 10 segundos y quedo experto en economía. Todavía requiere un tiempo de procesamiento. Entonces, estos servicios personales en general no han incrementado mucho la productividad. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos en el fondo una especie de división. Tenemos un sector que aumenta muy rápido, que por ejemplo es el sector agrícola o el sector de la luz, en donde las cosas cada vez salen más barato y se puede hacer de forma más rápida algo. Incluso un auto. Los autos hoy día, ¿sé cuánto se demorará en una línea? 2 horas hacer un auto, antes era un año. Mientras hay otros servicios que más o menos no evolucionan muy rápido, que han sido servicios que son muy intensos en personas, ¿cierto? En tiempo de las personas. Entonces tenemos dos sectores, uno que crece muy rápido y otro que crece más lento. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ver cómo crece la economía? Básicamente tomamos cuánto se gasta en cada sector, multiplicamos la tasa de crecimiento por la productividad de cada sector y sumamos todos los sectores. En el fondo, 6 sectores más importantes, que se gasta más plata, eso importa más a la hora de medir, ¿cierto?, el crecimiento. Entonces, un poquito, la idea, si se acuerdan de este tema de frontera de posibilidades de producción, entonces, nosotros tenemos, esto era antes, ¿cierto? Por decirlo. Y esto es después. Digamos, antes, digamos, la prehistoria, o antes el 1800, y después el 2020. Entonces, si se fijan en el área de sectores personales, servicios personales, antes hacíamos un corte de pelo, por decirlo, por hora. Hoy hacemos 1,2 cortes de pelo. Eso es un incremento del 20%, ¿están de acuerdo? Aquí hay un 20% de incremento. En cambio, en el caso de la manufactura, antes por 1 hora podíamos hacer una bicicleta, por decirlo, y hoy día hacemos 5 bicicletas. Eso es un incremento del 400%. Entonces la pregunta ahí es, ¿la economía creció un 20 o un 400%? ¿Están de acuerdo? La pregunta es, ¿qué consideramos el crecimiento de la economía? ¿El 20% que crecieron los servicios personales? ¿El 400% que creció la manufactura? ¿O algo entre medio, alguna combinación de los dos? Si lo que nos interesa son la agricultura y la capacidad de iluminación, que sería esto, esta parte de acá, creceríamos mucho. En particular 100.000 es como el 400%, ¿cierto? Que hablamos antes. Pero si nos interesa, más bien lo que nos importa es los servicios personales, solo crecemos 20%. Entonces, el problema es que si nos interesan los servicios personales, en realidad no hemos crecido mucho,
como 5 veces a lo más en la vida real, no las 100.000 veces. Entonces la pregunta es cómo medir crecimiento. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Se entiende? En el fondo, pensemos en Chile. Chile hoy en día produce mucha más fruta que antes. Entonces uno podría decir, bueno, somos una economía 400 veces más grande que antes. Pero en realidad en temas de servicios personales como educación y salud, en realidad no se hacen muchas más cosas que las que se hacían antes. Se le podría decir, mira, en realidad no ha crecido tanto la economía. La pregunta es, fondo, ¿qué combinación captura mejor de la economía como ha crecido efectivamente? ¿Se ha mejorado o no la cosa? ¿Okay? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Si no dicen nada, asumo que está clara la cuestión. Entonces, además, hay cosas que uno no puede... A ver, chuta, esta cuestión. Además, hay cosas que no podemos medir, como dice aquí. Esta cuestión... En realidad nos gustaría poder medir el crecimiento del bienestar, o sea, cómo estamos de bien, por decirlo. Pero hay que usar alguna proporción y normalmente lo que se hace es usar el crecimiento del PIB, que básicamente lo que le da el peso a los servicios personales en cuanto, según cuánto se gasta en ellos, ¿cierto? Le da el precio, el beneficio de la iluminación lo considera según cuánta plata se gasta. Entonces lo que se usa normalmente es porcentaje de crecimiento del PIB o del PIB per cápita. En el fondo hacemos, por decirlo, aquí lo puedo hacer con una coma, podemos hacer algo así como no, delta PIB, delta crecimiento, es básicamente el cambio al PIB, PIB de menos PIB del año pasado, PIB de este año menos el PIB del año pasado, dividido por cuánto cambió el PIB del año pasado, cuánto era el PIB del año pasado, o sea, cuánto creció en porcentaje el PIB. Esa es como la fórmula estándar para medir crecimiento. Pero, en realidad pueden haber otras formas de medir crecimiento, ¿cierto? Uno podría ver cómo pensar, bueno, ¿cuánto más gana una persona que trabaja en la construcción? Digamos, el mismo trabajo, la persona tiene el mismo trabajo que es construcción, ¿cuánta más plata gana esa persona con el mismo trabajo? Y de esa forma podemos medirlo quizás en cuánta plata necesitaba para comer. Entonces aquí lo que se hace es como medir comida, digamos. O sea, como con un salario de constructor, ¿cuánta comida podéis comprar? Y aquí pasó de tener como 60, por decirlo, a tener 800. Y esa es otra forma de medir bienestar. O sea, yo con la misma pega, ¿cuánto logro tener? Antes, en el 1200 tenía ahí 60 solamente, te podías comprar, por decirlo, 60 panes para todo el mes. Hoy en día te podéis comprar 800 panes. Entonces, esa misma, la persona con el mismo trabajo tiene mucho más bienestar. ¿Ok? Ya. Ahora, hagamos una mirada vamos a hacer una mirada histórica, digamos. A alguno que le guste la historia le puede interesar esto. En el menos 100.000, más o menos 100.000 años atrás, menos 98.000 o 97.980, primera aparición de la especie y que tenía algún grado de lenguaje. O sea, eran monos que se podían hablar uno a otro, ¿cierto? Más o menos del 50.000 antes de años atrás, básicamente estos monos o estos cavernícolas salieron del África y
se expandieron a través del mundo, ¿cierto? Después viene la revolución neolítica, que básicamente, bueno, empezaron a usar flechas, piedras, agricultura, digamos. Después viene que menos 10.000 años atrás, 5.000 años atrás empezaron a escribir, ¿cierto? Después, y todo ese avance, aquí hubo mucho avance, ¿cierto? Pasamos de unos monos que ni siquiera están en la cueva, digamos, a unos monos que ahora podían escribir, básicamente. Y ahí nos quedamos pegados, en la parte de agricultura, digamos, que apenas teníamos como para comer. O sea, llegamos a una agricultura y nos quedamos ahí pegados en, bueno, tenemos que conseguir comida. Ese era como el problema fundamental y nos quedamos pegados ahí por un momento hasta que apareció la revolución industrial. Y ahí nos crecemos ahora y la pregunta es qué sigue después. Entonces aquí está un poquito como esta idea de arrancando de Malthus. Si se fijan aquí el PIB per cápita en esta parte está como más bien parejo, ¿están de acuerdo? Por acá, toda esta parte de acá, está más o menos 750. Esto es cuánta plata hay por persona, 1000 en el 1800. Y de ahí se dispara, ¿cierto? De ahí se dispara. Y en 200 años, estos son, ¿cierto? Como 10.000 años. Son 10.000 años en que como que nos pegamos pegados en la misma cantidad de plata por persona. Crecía la población, pero hay la misma cantidad más o menos de plata por persona. Y en 200 años se ha multiplicado, digamos, por 10, digamos. De aquí para adelante se ha multiplicado por 10. En 200 años se ha avanzado lo que antes tomó 10.000 años. Entonces, por eso digo que no es tan evidente que las sociedades siempre avanzan. Aquí hubo el mundo estuvo pegado por mucho tiempo en la misma etapa. ¿Okay? Entonces empecemos como vamos a empezar como yendo en las primeras partes, aparición de la especie humana, ¿cierto? El humano apareció, digamos, el primer mono que uno podría considerar como ser humano, alrededor de 200.000 años atrás, y como comportamiento moderno de cómo nosotros entendemos al ser humano, mucho menos se desarrolla la comunicación, empiezan a hablar, ¿cierto? Y empiezan a hacer ciertas cosas, tumba, pesca, pintura, digamos, usar piedras, pigmentos, joya, transporte, hacer cosas más elaboradas, por decirlo. Me avisan si se escucha, ¿ok? ¿Se escucha? Como unos grillos. Sí, profe, Ya, sí se escucha. chuta. Este mouse me tiene. Ya.
esa escena, o sea, esta es de Stanley Kubrick, que es considerado el mejor, por mucho el mejor director de la historia, digamos. Y el punto es justamente como tratar de mostrar en qué momento aparece el ser humano, algo así como cuando el, ¿cierto? Si ustedes miran al principio del video, en realidad era un mono, digamos, es un mono, pero en algún momento aparece el razonamiento humano. Y eso es algo que obviamente ocurrió, o sea, en algún momento había un mono y de repente, digamos, uno podría decir, empezó a haber un cierto comportamiento del tipo humano. Eh, entonces, justamente eso es lo que trata de reflejar esa escena, eh, que es el momento en que el mono, ¿cierto? A un mono en particular, se le debió haber prendido la ampolleta, ese mono sí que era un bacán, digamos. Fue el primer mono que se le prendió la ampolleta y dijo, tomó hasta un hueso, qué sé yo, y dijo, mira, ¿sabéis qué? Quizás podríamos usar esto para cazar algo. El primer mono que de alguna manera, no me pregunten cómo exactamente, era un mono y se le iluminó la ampolleta y dijo, aquí hay que cazar, hay que usar estos implementos para cazar. Y eso es lo que trata de mostrar la escena, ¿cierto? Como que en algún momento no había ser humano, no había comportamiento humano, y en algún momento hubo un quiebre y apareció el ser humano como tal, y empezó a comportarse, a hacer, por ejemplo, usar huesos como herramientas. Bueno, de otro que envejeció mal en realidad, pero bueno, esto ya es para mostrar como cuando después el ser humano, ¿cierto?, apareció y empezó a tener ciertas cosas, comportamientos ya plenamente humanos, o sea, como hacer cosas más elaboradas que los animales no hacían. The greatest calamity that could befall early man was the loss of fire. Fire, the mysterious phenomenon that cooked his food, heated his cave, and kept him alive. If he could not start a fire, he and his would surely die. Even in most primitive man, the need to create was part of his nature. This need, this talent, clearly separated early man from animals who would never know this gift. And here, in a cave somewhere in the North American continent, about 2 million years ago, the first artist was born. And of course, with the birth of the artist came the inevitable afterbirth, the critic. In the year 1 million BC, it is thought the first Homo sapien marriage occurred.
It was shortly followed by the first homosexual marriage. One of the first weapons man invented was the spear. In ancient times, man was ignorant as to the cause and nature of death. So, death was greeted with a certain degree of awe. But because man did not have the time for complicated rituals, funeral services were often brief. Ya. ¿Cuál es el objetivo de este video más allá de la tontera, digamos? Es que ustedes un poquito razonen cómo era ser un cavernícola. O sea, tenemos el primer mono, digamos, que en algún momento, digamos, mostró un comportamiento humano, y después el ser humano, cómo se diferenció de los animales, empezó, por ejemplo, a manipular el fuego, que no es evidente, digamos, como si, por decirlo, si ustedes no supiesen qué es el fuego exactamente y cómo funciona, ven algo caliente, no es obvio cómo ustedes logran comprender la utilidad, cómo prenderlo, qué sé yo. También no es evidente la institución del matrimonio, ¿cierto? Esta cosa que los hombres de repente se volvió formal, digamos, esta cosa de estar en pareja, digamos. El arte también es un comportamiento no animal, porque los animales no pintan. El ser humano, de alguna manera, hubo un primer cavernícola, qué sé yo, que empezó a hacer arte, digamos, como a tener una cosa que, si ustedes lo piensan, no tiene necesariamente una cosa un valor tan funcional, no lograban atrapar más mastodontes, por ser un poquito caricaturesco, o animales para comer, o más vegetales, porque hacen estos dibujos, ¿están de acuerdo? Y también las armas empezaron a generarlas. Hubo un primer humano seguramente que hizo una lanza, y el tema funeral, esto de dejar las pertenencias, todo eso ya constituye comportamiento humano. Entonces eso ya es un poquito para que lo piensen. Antes que uno lo piensa, en realidad, antes no había eso. Es como que un día nadie nunca había hecho un dibujo en una pared, y un día apareció uno de estos cavernícolas, digamos, y se le ocurrió, ese primer cavernícola que se le ocurrió, mira, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar esta cuestión y voy a hacer algo en la pared, voy a tratar de poner símbolos. Y así mismo hubo un primer cavernícola que, bueno, no, me da piedra, y a algunos se le ocurrió, mira, ¿sabes qué? Si esta le ponemos como una punta de flecha, ponemos algo, una piedra puntuda a este palo, más efectivo para cazar, digamos. Y así sucesivamente. O a alguno se le ocurrió, mira, quizás si esta cosa caliente nos puede servir para otras cosas. Siempre, antes no había nada, antes los animales no manejan el fuego, digamos, pero hubo un cavernícola, el primero, que se le ocurrió, mira, ¿sabéis qué? Esta cosa caliente duele mucho, pero quizás la podemos ocupar para algo. Y ese fue digamos, ese inventó todo, digamos. Entonces, un poquito para que se pongan en contexto, como esos avances de no tener fuego a tener fuego es un avance, digamos, sideral para una sociedad. Perdón, no, de nuevo esta cuestión. Y después de eso, lo que pasó fue que se expandieron de África hacia el mundo, más o menos
antes del 50.000 antes de Cristo. Uno puede mirar como los antecedentes genéticos, y como dice aquí, hace 70.000 años, parte de los humanos L3, que un tipo se movieron hacia el este, digamos, y cruzaron, en algún momento cruzaron acá. Salieron del África, por decirlo, y están ya entrando a Asia. Cruzaron el Mar Rojo seguramente, también después entre el 150 y el -1000, y de ahí lo primero que hicieron fue parar a India. Y luego se expandieron a Europa, Australasia, América y Oceanía. O sea, en el fondo el ser humano estaba en África. Está en esta teoría, la japonesa, también yo he escuchado estas cuestiones que aquí, un poco menos, que el humano surgió de Chile, de la Araucanía, digamos. Pero digamos, lo habitual es que se ha pensado que están en África. Los japoneses tenían esta cuestión que los japoneses habían salido de ahí mismo. Pero no, la teoría más aceptada obviamente es que es en África, y de ahí se empezaron a expandir, y esto se ve en términos genéticos, digamos. Ahí está lo que se llama el L0, digamos que este es como la cuna, por decirlo, ¿cierto? De donde salieron los primeros humanos, y si uno hace el rastro genético, ¿cierto? Este es L y L0, digamos. El L y el L0, estos se empezaron a mover más que el L0 no. Chuta. ¿Cómo es esta cuestión? ¿La borrar? El L es la cuna, ¿cierto? Aquí salir, ahí donde hay como los rastros más primitivos de seres humanos, digamos, que pueden hacer pruebas genéticas. Y de ahí se empezaron a mover, bueno, como nómades. Se movieron algunos para el sur. Entonces, aquí hay L0, y de ahí se movieron otros para el norte, L1, y estos L3, que es un tipo específico, son los que cruzaron aquí el Mar Rojo, que le llaman. Y de ahí se expandieron a India, y uno mira, se expandieron hacia India, esto es Rusia, Europa. Digamos. Y si uno sigue esta cosa, uno puede ver que, bueno, algunos siguieron hasta Asia, que son estos SPQOMNR, digamos, para Australia. Otros que se van a América, y aquí, si uno puede genéticamente seguir la ruta, hay unos que llegaron para acá, para donde estamos nosotros. O sea, si ustedes lo piensan, no es tan raro que las culturas precolombinas sean no muy avanzadas, porque a donde el hombre llegó al último. Todo esto eran nómades, en el fondo, lo que sí. Cada paso se va quedando gente. Y siguen los nómades hasta que llegaron a conquistar todo el mundo, por decirlo, que llegaron como dicen, entre el 10 y el 1000 antes de Cristo, por decirlo, llegaron, en teoría, como al cono sur, lo más lejos que había. Pero es el humano que se ha expandido. ¿Ok? Hay algunas pruebas, algunos gallos que dicen que mira, por aquí llegó uno, aquí al sur de Chile, de alguna forma, digamos, pero como aquí hay mar, es muy difícil, pues tendréis que haber nadado, o tener una bolsa y lanzarte como Cristóbal Colón, pero en balsa para allá, lo que parece al menos no muy creíble. ¿Ok? Entonces, fondo tal carnícola, y con su vida nómada de recolección y caza se empezó a expandir, ¿cierto? Y así llegó a cubrir todo el mundo. Luego de eso, ¿qué pasó? Bueno, ocurrió la revolución neolítica, que se llama, que básicamente antes era todo basado en caza y recolección, pero de ahí empezó la agricultura y la ganadería. O sea, en algunos lugares los humanos empezaron a quedar, y las áreas agrícolas se llenaron básicamente por, primero, razones preventivas. No queremos tanto humano, entonces no vengan ustedes. Esto es como la inmigración, ¿no? Un poquito en esa época, yo tengo una granja, no puedo alimentar 1000 personas, entonces el que viene, chao, no lo dejo entrar. Entonces eso es tanto control de personas como no dejar que vivan más, en el fondo. Y ahí surge el problema de Malthus, ¿cierto? Nos quedamos pegados ahí, como hay cierta cantidad de tierra, se hace para comer, tú requieres todo el día para producir lo que comes, hasta ahí llegamos, por un momento. Otra cosa que ocurrió, digamos, fue que, bueno, una cosa buena, se inventó la escritura, digamos, la piedra Rosetta, si ustedes lo han visto, que muestra como 3 lenguajes diferentes, sirvió como diccionario.
Entonces, pero lo fundamental es que, bueno, aquí llegamos, hasta aquí llegó el humano, por decirlo. Pero al menos ahora quizás podemos dejar el conocimiento grabado, podemos dejar escrito que alguien en el futuro, después que yo me muera, puede saber qué es lo que yo hacía. Pero eso genera la pregunta. Es que nos quedamos con esta estagnación malthusiana, que es el hecho de vivir como para comer en el fondo. A donde terminamos, digamos, entre el 800, el 8000 a.C. al 1500, gran crecimiento en población, pero mucho tiempo, digamos, la calidad de vida más bien estática. Si ustedes miran en todas estas series de todas las eras, el tema es la comida, ¿cierto? Tener algo para comer y el agua también. Pero empezaron a ocurrir ciertas cosas relevantes, como en la colonización, en el fondo la expansión de los centros digamos, del conocimiento, empezaron a expandir los países que estaban más avanzados, por decirlo, en términos tecnológicos. La biotecnología, esto de ir generando ciertos tipos de animales, y la sociedad familiar, digamos, las familias que no habían antes. Entonces, al crecimiento acumulado, digamos, como vimos hasta el 1500, 1800, hasta aquí estábamos parejos, digamos. Cantidad de plata por persona era más o menos parecida. Crecimiento del 0,05%, doblamos el PIB cada 1384 años. Entonces, en el fondo nos multiplicamos por 100 veces en 9000 años. Nos tomó 9000 años ser 100.000 veces más, una economía más grande. Cambios pequeños, pero se acumula, ¿cierto? Con interés, pero anualmente se crece muy poco. O sea, cada año es casi lo mismo, por decirlo. Pero hubo unos antecedentes a lo que se va a llamar la revolución industrial, que es lo que se viene, y voy a cerrar aquí esta clase, que se logra superar la agricultura de subsistencia. En el fondo ya no solo vivimos para producir comida, sino que podemos hacer más cosas. ¿Qué hacemos? Tenemos mejores tecnológicas, rotamos los suelos, ¿cierto? Y eso nos hace que los suelos sean más productivos. Mejoramos la tecnología de arado con esta máquina, por ejemplo, que se muestra ahí. O esta es de trigo, creo, sí. Parcelación del ganado, esta era de arado, bueno, sí. Parcelación del ganado, en el fondo se separan las vacas de la agricultura, antes se metía todo junto, digamos, y se establecen ciertas propiedad privada, o sea, como que hay dueños de una tierra y ese tipo, como los incentivos en teoría hacen que él se preocupe de generar tierra. Y lo que implicó eso, esa revolución agrícola en Inglaterra, fue que ahora yo ya producía suficientes tomates, no solo para lo que yo necesitaba comer, sino que para potencialmente salir a vender. O sea, yo necesito 10 kilos, yo antes producía 10 y comía 10. Pero ahora produzco 100 en vez de 10, entonces vendo 90, ¿cierto? Entonces ahora ya puedo empezar a vender mi producción. O sea, ya no produzco solo para comer, sino que para vender. Y en particular lo puedo vender a cambio de otras cosas, de servicios de peluquería, ropa. Entonces las otras cosas, los otros bienes empiezan a adquirir valor, de cierta manera. O sea, yo puedo intercambiar excedentes. Lo que pasaba antes es que, claro, yo no podía comprar nada. Yo vivía para producir lo que voy a comer. Ahora produzco lo que produzco para comer, solo ocupa 1/10 de mi tiempo. Y el otro décimo, los otros 9 décimos, lo ocupo para producir cosas que puedo intercambiar, por ropa, por servicios de escritura, qué sé yo. Entonces, la gente se puede dedicar a otras actividades, ventajas comparativas, porque yo ahora que soy sastre, por decirlo, yo no necesito producir tomates para comer. Yo lo que puedo hacer es ser sastre y después venderle mis servicios de sastre a alguien que produce tomates y esa persona darme lo que necesito para comer. Y las personas, como ya no tenían que estar totalmente dedicadas a todo lo que es comida, se pueden empezar a enfocar a otros problemas o otras actividades.
Y eso abrió la puerta a que la gente pudiese hacer otras cosas. Eso. Lo dejamos acá, ¿les parece? ¿Preguntas?